Bueno, muy buenos días. Antes de iniciar esta plática, como ya es una costumbre, pues agradecer al comité organizador de estas pláticas que tienen mucho valor, son muy importantes realmente para todos ustedes. Trataré de ser lo más práctico posible. Sé que el electrocardiograma en un principio es pues, muy complejo, pero daré datos claves para que esta plática sea lo más sencillo posible. El tema es bloqueos de rama del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, pero antes vamos a recordar algo aún de las aurículas, como es esta la fibrilación auricular. Pero antes de iniciar esta charla, pues quiero hacer énfasis y recordar al maestro Sodi Pallares, cardiólogo muy importante del Instituto Nacional de Cardiología, quien fue en México que desarrolló esta técnica o aportó datos importantes para la electrocardiografía, incluso en los años de 1960, 65. Médicos cardiólogos, médicos extranjeros que venían a formarse en el Instituto Nacional de Cardiología comentaban, vamos a la escuela del doctor Sodi Pallares porque él aportó y recalcó muchos datos importantes de la electrocardiografía. Bueno, vamos a ver lo que está en esta primera imagen. A la izquierda de ustedes podemos ver que está un electrocardiograma normal, como mencionamos en la clase anterior. La primera deflexión positiva es la onda P, después la onda R, la onda S, el segmento ST y la onda T. Como pueden ver aquí en el electrocardiograma está la onda P, la onda P, la onda P, que es lo primero que tenemos que buscar en un electrocardiograma, si existe o no existe la onda P. ¿De dónde se origina? Del nodo sinusal que está en la parte superior de la aurícula derecha, despolariza las aurículas derecha e izquierda y es lo que da la morfología de la onda P. Sin embargo, en este trazo, como podemos ver, pues no hay una onda P clara antes del QRS, sino hay muchas ondas F que se llaman, como pueden ver, son ondas de distinta morfología, tamaño y son múltiples. Entonces, estas ondas se originan en la aurícula derecha o izquierda, pero pues son micro reentradas que lanzan estímulos. Entonces, ya el origen, que es normal, del nodo sinusal, despolariza la aurícula y luego el ventrículo se pierde, porque estas micro reentradas son a una velocidad muchísimo mayor y por eso inhiben el estímulo del nodo sinusal y aparecen estas ondas F. Y como pueden ver, aquí el QRR, el RR es irregular. A diferencia de cuando el trazo es normal, está la onda P, el QRS, y están a una distancia igual. Recuerdo, esto es muy importante porque es de las arritmias más frecuentes del corazón, que es la fibrilación auricular. Si no hay una onda P, hay ondas F y el QRS es irregular, es una fibrilación auricular. ¿Por qué es importante? Uno de los padecimientos que ocasiona esta arritmia es la hipertensión arterial, que hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que es, como sabemos, una enfermedad silenciosa, pero que causa muchos estragos a nivel del organismo, a nivel del corazón, del riñón, de los vasos, de las arterias, propicia infartos. Es un padecimiento que todos debemos de tener en mente, por eso las campañas de registro de la presión arterial para que en un inicio se controle la hipertensión arterial y evitar complicaciones cardíacas, que una de ellas, repito, es la fibrilación auricular. No solamente para recordar el trazo normal del electrocardiograma, la onda P, el espacio PR,
el QRS, la primera negativa, la Q, luego la R, luego la S, el segmento ST y la onda T. En la charla anterior vimos la onda P, cuánto medía la onda P y que si su altura era más de 2 cuadritos y medio, que son 2.5 milímetros, era crecimiento de la aurícula derecha. Y si este espacio de la onda P medía más de 10 milisegundos, era crecimiento de la aurícula izquierda. El día de hoy, en cuanto a los bloqueos, va a estar reflejado en esta morfología del QRS. Cuando hay un bloqueo de rama que llamamos avanzado, pues este QRS, ¿sí?, va a aumentar de amplitud, como lo verán en las morfologías que a continuación les voy a mostrar, y eso es bloqueos, ya sea de rama derecha o de rama izquierda. Pero es muy importante recordar la morfología normal del QRS y de la onda T. Aquí lo que les mencionaba, el nodo sinusal lanza su estímulo, activa la aurícula derecha, activa la aurícula izquierda y nos da el registro de la onda P. Por eso les decía que esto es una cosa increíble, realmente el descubrimiento de la electrocardiografía, cómo registra la actividad del corazón y cómo se registra en el electrocardiograma en diferentes deflexiones. Posteriormente el estímulo pasa a la rama derecha y a la rama izquierda para activar, que se llama despolarizar, el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en esta ilustración, es que pueden ver cómo sale el estímulo, pero aquí ya no pasa por las ramas derecha e izquierda, sino que en el ventrículo, por alguna cardiopatía isquémica, por un infarto, por un espasmo coronario, principalmente un infarto, en el ventrículo se desarrollan microentradas o macroentradas, estímulos en diferentes focos donde está la isquemia miocárdica. Y esto nos da una arritmia que es letal, muy grave, que se llama la fibrilación ventricular. Pueden ver cómo se pierde toda la morfología normal del QRS y son ondas de QRS irregulares, diferentes tamaños, y esto es una fibrilación auricular. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante en una sala de hemodinamia, pacientes con infarto, que se esté desarrollando una angioplastía, que tenga una complicación de cierre abrupto, pues esta es una de las complicaciones graves que se presentan en la sala de hemodinamia y que todos debemos de estar atentos para en ese momento dar un electrochoque y quitar esta arritmia que, repito, es muy grave. Nuevamente, de la fibrilación ventricular. Aquí podemos, recalco nuevamente, despolarización de las aurículas y luego en sus ramas del ventrículo, que da el QRS, y la repolarización, que es la onda T. Y nuevamente aquí la fibrilación auricular, como ustedes pueden ver, pues se hacen microentradas en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, ¿sí? Y entonces, como son una velocidad muy grande, algunas las deja pasar el nodo AB, que es cuando da el QRS, después se hacen muchas microentradas y deja pasar otra, y muchas reentradas y deja pasar otra. Por eso el RR es irregular en la fibrilación auricular. Otra de las arritmias muy graves, por infarto principalmente, por isquemia miocárdica, por espasmo coronario, es la taquicardia ventricular. Aquí es una
puede ser una macrorreentrada por las haces del ventrículo, y pueden ver cómo es un ensanchamiento del QRS a una velocidad de 150, 200 por minuto, ¿sí? Vean, pues no se registra la onda P, puesto que aquí el esquema, como pueden ver, no sale el estímulo de la aurícula hacia el ventrículo, sino que está inhibido porque la frecuencia del foco ectópico en el ventrículo es muy rápido. Entonces inhibe propiamente los estímulos, o alguno puede salir un estímulo que se llama una captura, pero por lo regular es tan rápido que no podemos apreciar la onda P o queda dentro del QRS, y pueden ver un QRS ensanchado a esta velocidad. Aquí tiene una frecuencia de 250, 260 por minuto. ¿Sí? Esto es una imagen de taquicardia ventricular que también es muy importante, porque en la sala de hemodinamia es la arritmia que se presenta al tener un paciente con infarto agudo del miocardio en una angioplastía primaria, y tiene uno que actuar con prontitud con un electrochoque para quitar esta arritmia. Nuevamente, perdón que insista en la fibrilación auricular, pero es una arritmia que debemos de entender, comprender perfectamente y tener en mente, ¿sí? Porque estas arritmias de la fibrilación auricular, una de sus complicaciones son que se forman trombos, y estos viajan ya sea al cerebro, a algunas partes del organismo, y puede dar una embolia cerebral. Por eso es muy importante tener en mente esta arritmia, y que es de las más frecuentes y que es una complicación a menudo de la hipertensión arterial. Nuevamente el estímulo a la onda P, baja el estímulo, rama derecha, rama izquierda, activa los ventrículos, y es lo que nos da el QRS. Aprovechando esta imagen, el día de hoy, lo que nos atañe en nuestra plática a continuación es cuando se bloquea esta rama derecha, ¿qué es lo que pasa? ¿Por dónde baja el estímulo para que se active el ventrículo derecho? Bueno, les adelanto, baja por la rama izquierda, y entonces el estímulo cruza el septum y activa el ventrículo derecho. Entonces, al hacer este viaje por la rama izquierda y cruzar el septum, es lo que hace que el QRS se ensanche, como van a ver adelante. Bueno, les traje este electrocardiograma porque habíamos comentado lo de crecimiento de aurícula derecha. Ustedes pueden ver esta aurícula, es picuda, es más alta de lo normal, y vean la imagen del QRS más pequeño. Esto nos habla de crecimiento de la aurícula derecha. Este es un paciente con una embolia pulmonar masiva, tenía obstrucción de ramas bilaterales. Entonces, como pueden observar, está descrito en la embolia pulmonar una imagen que en D1 tenga onda S y en D3 una Q. Entonces, S1, Q3 es uno de los parámetros que se han encontrado que nos debe hacer sospechar una tromboembolia pulmonar aguda, masiva o importante. Y también lo traje a colación porque aquí pueden ver cómo está la onda R, pero el segmento ST se deprime y la onda T se vuelve negativa. Esta imagen, nuevamente deprime el segmento ST y la onda T. Esto es de una sobrecarga sistólica aguda. ¿Qué interpreta sobrecarga sistólica? Pues interpreta que el corazón está haciendo más esfuerzo por expulsar la sangre hacia las arterias pulmonares, la cual hay
una barrera, una resistencia, porque estas tienen trombos en sus dos ramas, que es una embolia pulmonar masiva. Entonces, sobrecarga sistólica del electrocardiograma nos interpreta que el ventrículo derecho está trabajando de más en una forma aguda y se está dilatando para tratar de expulsar la sangre, repito, a las ramas pulmonares, las cuales se encuentran obstruidas. Y como pueden ver, la onda R no va creciendo de una manera progresiva, sino prácticamente es igual. Entonces esto nos habla, con una T negativa y LST deprimido, de una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Y esto también nos apoya que es una embolia pulmonar masiva. Entonces, como pueden ver, el electrocardiograma es una herramienta muy importante, porque si el paciente llega a urgencias con disnea, taquicardia, dolor de pecho, o haya tenido un síncope, y vemos un electrocardiograma, el cual se lo tomamos en 2 minutos, pues esto nos puede hacer la sospecha de una embolia pulmonar masiva, y además tiene desaturación, y pues lo mandamos a hacer una tomografía de urgencia o a la sala de hemodinamia para corroborar el diagnóstico de embolia pulmonar masiva con una tomografía, repito, y esa prontitud es la que ha hecho que disminuya la mortalidad de este padecimiento de embolia pulmonar masiva, que es muy grave. Entonces, repito, esta herramienta de electrocardiografía realmente es una herramienta que, a pesar de 100 años que han pasado de su descubrimiento, sigue siendo el electrocardiograma muy importante. Ahora sí, entremos a los bloqueos de rama, como ya lo vieron anteriormente, la rama derecha y la rama izquierda, que se divide principalmente, que vamos a ver, dos, la rama antersuperior y la rama inferoposterior. Bueno, entonces si se bloquea la rama derecha, aquí que se bloquee, el estímulo ya no puede bajar al ventrículo y entonces no se activaría el ventrículo, no bombearía sangre hacia las ramas pulmonares. Pero ¿qué hace el organismo? Pasa el estímulo por la rama izquierda y de la rama izquierda baja aquí un vector, un estímulo para activar el ventrículo derecho. Y repito, este tiempo que tarda en viajar de la rama izquierda a activar el ventrículo derecho, pues eso es lo que el QRS se ensancha y tiene RS para valorar que es un bloqueo de rama derecha. Aquí podemos ver lo que les había mencionado y vean cómo en B1, bueno, aquí es la imagen, cómo la rama derecha está bloqueada. Entonces, ¿qué sucede? El estímulo pasa por la rama izquierda y activa el ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Y pueden ver aquí cómo está B1, B2, B3. Recordemos que B1 está en el corazón, en este sitio, que ve la cara lateral del ventrículo derecho. B2 ve la parte inferoseptal del ventrículo derecho. B3 ve el septo. B4 empieza ya a ver el ventrículo izquierdo, B5 el ventrículo izquierdo y B6 la cara lateral del ventrículo izquierdo. Entonces, como mencionamos, si está obstruida la rama derecha, el estímulo viaja por la rama izquierda y activa el ventrículo derecho. Y nos da esta morfología, RSR. Entonces el QRS va a estar empastado en B1. En B2, puede aparecer todavía en B3, ¿sí? Pero ya en B4, B5 y B6, como ven ventrículo izquierdo, ya no está empastado el QRS. Otra forma ¿por qué le pongo estos esquemas? Porque uno, pues es ver por qué se ve empastado el QRS en el electrocardiograma, pues por la explicación que mencioné.
Y 2, de dónde se originan estos vectores. El corazón, recordemos, pues tiene 3 vectores. Entonces, si estamos en B1, en esta posición, recuerden que estando en esta posición, todo lo que se acerque del vector nos va a dar una positividad, o sea, una onda R positiva. Entonces, si el vector va a venir del lado izquierdo, al bloquearse la rama derecha, pues vamos a ver este vector que se acerca, porque estamos aquí en B1, y por eso es el empastamiento. Aquí es otro esquema. Entonces, como podemos ver, lo que sucede en esto es que ustedes pueden ver cómo el vector, ¿sí? Pues viene de la rama, de la parte izquierda hacia la derecha. Pueden ver otra vez, y aquí lo que menciona la repolarización, o sea, cuando se está recuperando el ventrículo derecho. Y eso es importante porque ahí nos va a explicar por qué la T es negativa en B1. Ustedes pueden ver R, otra R, y la T es negativa. Bueno, pues porque la recuperación o repolarización, el vector se aleja. Esa es la causa. Entonces, nuevamente lo que les digo, al bloquear la rama derecha, todo viaja de izquierda a derecha. Nuevamente, pues este es un bloqueo avanzado, lo que ya les había mencionado. Nuevamente es derivación B1 y pueden ver, esta es la imagen típica de un bloqueo de rama derecha avanzado en la derivación B1. ¿De acuerdo? Está R, S, R y pueden ver la T negativa. Esta es la imagen de un bloqueo completo y pueden ver cómo, y vamos mencionando aquí el QRS, pues pueden ver cómo está ensanchado el QRS y mide más de 12 milisegundos. Y un bloqueo, y aquí esto está normal, recordemos, RSR, pero aquí es bloqueo de rama derecha. Este es un electrocardiograma, podemos ver todas las derivaciones, pero principalmente donde vamos a ver el diagnóstico de bloqueo de rama es en la derivación B1, nuevamente R, S, R, está empastado el QRS con T negativa, pueden verlo, hasta B4, recordemos que B5 y B6 ya ve la cara lateral del ventrículo izquierdo, entonces ya no lo ve empastado, pero esta es la imagen de bloqueo de rama derecha. Nuevamente aquí pueden ver que está bloqueado y cómo se va despolarizando estas flechitas. Aquí baja lentamente, un bloqueo incompleto podría ser. Y aquí pues ya nos interpreta más que el bloqueo va siendo más importante de rama derecha y podemos ver cómo se va activando de la izquierda a la derecha por la porción inferoceptal. Ven cómo todos los vectores se van sumando. Nuevamente otra imagen, en B1, repito, empastamiento del QRS, T negativa, es una imagen de bloqueo de rama derecha. Pueden ver aquí el QRS, no mide más de 12 milisegundos, es un bloqueo de rama incompleto. Y un bloqueo de rama avanzada cuando el QRS está ensanchado como aquí se ejemplifica. Más recordemos B1, RS, un bloqueo de rama incompleto puede ser RSR, RSR, pero cuando el bloqueo de rama derecha es avanzado, vean cómo el QRS se ensancha y aquí este dato es importante, mide más de 0.12 segundos. Podemos tener electrocardiogramas que está normal, cambia la onda P y de pronto presencia de un bloqueo de rama derecha intermitente.
Aquí vamos a ver ahora el bloqueo de rama izquierda. Es exactamente lo contrario. Si se bloquea la rama izquierda, pues se va a activar el ventrículo izquierdo por la rama derecha que está a la que baja y los vectores van a activar el ventrículo izquierdo. Entonces recordemos que si B1 está aquí, estoy viendo que se alejan mis vectores. Si veo lo que veo que se aleja, pues va a ser negativo. Entonces por eso en B1 podemos ver una S empastada. Pueden verla. Y como aquí tenemos B5 y B6, ven que se acercan estos vectores, pues tenemos una R empastada. Entonces, aprendiendo estos vectores que al principio se hacen muy complejos, pero en realidad no lo son, ya no nos podemos equivocar cuando es bloqueo de rama derecha o cuando es bloqueo de rama izquierda. Si la rama izquierda se bloquea, repito, baja por la rama derecha, se activa el ventrículo izquierdo a través del derecho, se alejan los vectores en B1, pues veo que se aleja, me va a interpretar negativo o S empastada negativo. Y acá en B6 me da una R empastada. Nuevamente aquí tenemos los vectores, como del lado derecho, pues vamos a activar el lado izquierdo cuando hay bloqueo de rama izquierda. Aquí está la S empastada, aquí está lo importante. Negatividad es empastada y la T positiva. ¿De acuerdo? Y en B6, R empastada con la T negativa. Esta es la imagen clásica de bloqueo de rama izquierda. Este es B1, este es B6. Aquí está la imagen de bloqueo de rama izquierda. B1 es empastada y en B6 la R empastada con T negativa. Otra imagen de un bloqueo de rama izquierda avanzado. Vean el QRS como está ancho, empastado. Vean esto. Y la R empastada en B5 y B6. ¿Por qué es importante? Porque un paciente que llega con un bloqueo de rama izquierda, hay que sospechar un infarto agudo del miocardio. Entonces pues, se le mandan enzimas cardíacas y ya se da un diagnóstico más acertado y se evitan complicaciones. Este caso, por ejemplo, es un bloqueo de la rama izquierda en un paciente con una miocarditis dilatada. Los pacientes se dilata el ventrículo izquierdo, baja fracción de expulsión y presentan bloqueo de rama izquierda. Y el otro es un bloqueo de rama izquierda, también una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero aquí la diferencia de que, bueno, han encontrado los expertos, pueden ver aquí en ABR cómo está la onda negativa, que es normal, Q y una R, y pueden ver el ABR de aquí, es una onda negativa, un QRS negativo. Esto es la diferencia. Esto nos hace la diferencia. De que este paciente, como tiene el QR en ABR, es una miocardiopatía dilatada, y cuando el ABR es negativo, ¿sí?, con bloqueo de rama izquierda, nos orienta a una enfermedad obstructiva pulmonar. Esto ya son minucias, son criterios que con la experiencia los expertos nos han aportado, pero que nos orientan en estos padecimientos. Nuevamente, pues aquí vemos con esto que nos indica que hay bloqueo de rama izquierda y como baja por la rama derecha normal, se despolariza del lado derecho con estos varios vectores hacia el lado izquierdo. Y cuando el bloqueo de rama es más importante, pueden ver cómo más vectores pues, van a despolarizar, a activar el ventrículo izquierdo para que éste pues, funcione de una forma adecuada. Nuevamente un bloqueo de rama izquierda, podemos ver B1, la S empastada, y en B6 una R empastada. Esto pues, es muy ilustrativo. Vean lo normal en ABR,
En B1 principalmente, repito, como la R es pequeña, la S es más profunda, la T positiva, y puede haber un bloqueo de rama izquierda como nomás ensancha el QRS, pero en un bloqueo de rama izquierda de grado avanzado, pueden ver cómo está el QRS, una S empastada profunda y la R positiva en B6 con T negativa. Es un bloqueo intermitente de rama izquierda, como puede ver. Bloqueos intermitentes pueden verse en esta derivación, la onda P y en la S empastada. Aquí vamos a ver un dato importante. Recordemos que desde un principio la rama izquierda pues tiene dos ramas importantes, la superanterior y la inferoposterior. Bueno, ¿cuál es la diferencia de uno con otro? Que aquí cuando se bloquea esta rama, la superior, la anterior superior, pues el eje eléctrico se va a ir hacia la izquierda, con bloqueo de rama izquierda, que adelante lo vamos a visualizar. Entonces, el eje eléctrico se va a la izquierda y se va para acá el vector. Aquí está ABL y D1. Una R va a ser muy alta y positiva en ABL y D1. Y en D3, pues, si lo ve que se aleja, va a haber una S más profunda. Entonces, esto nos indica que el eje eléctrico está hacia arriba a la izquierda y eso en presencia de bloqueo de rama izquierda, con el eje a la izquierda nos va a orientar que es un bloqueo de esta rama antero-superior. Aquí podemos ver lo que decíamos, en B3 hay una S profunda que ve que se está alejando el vector, y en D1 y ABL positiva, que ABL está en el hombro izquierdo del paciente, pues eso, con una S profunda en B1, nos habla de un bloqueo de la subdivisión anterior, o sea, de la rama superoanterior de la rama izquierda. Y si es de la otra rama inferoposterior, que aquí está señalada, la inferoposterior, si el eje eléctrico se va hacia la derecha, entonces en D3 va a estar más positivo, en ABF, ¿sí? Y como pueden ver, en ABL y D1 ya no está la R tan positiva, sino la S es más profunda. El eje eléctrico se va hacia la derecha y eso nos hace el diagnóstico de la rama inferoposterior de la rama izquierda. Aquí podemos ver cómo está este RS en B1, B2 y el eje eléctrico está aquí principalmente hacia la derecha. Entonces esto nos hace el diagnóstico de la rama inferoposterior. Pueden ver como en ABL es la S más profunda y en D1. Entonces, cuando la R es muy alta, ¿sí? Pues aquí nos dice que hay un bloqueo de rama inferoposterior. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen, si en B1 está RS, entonces esto es bloqueo de la rama derecha. Pero si observamos que el eje eléctrico está hacia la izquierda, ¿sí? Entonces hay un bloqueo de rama derecha más el fascículo anterosuperior de la rama izquierda. Entonces por eso es muy importante ver el eje eléctrico, como mencionan aquí, bloqueo bifascicular, bloqueo de la rama derecha por RSR en B1 y el de la rama anterosuperior o superoanterior por el eje eléctrico a la izquierda. Como menciona aquí, pacientes con hipertensión arterial también hacen bloqueos de rama y vemos aquí pues un RSR, un bloqueo de rama derecha, pero
Si la R está alta en D2, ABF, esto además de la rama derecha tiene un bloqueo de la rama inferoposterior de la rama izquierda. Y este es un bloqueo, como aquí lo menciona, en este electro tenemos bloqueo de la rama derecha porque en B1 está la onda R empastada con la T negativa, ¿de acuerdo? Y en B6 vean cómo la S está empastada. Pero además, si en D3 vemos que la S predomina, en ABL está la R alta, pues tienen un hemibloqueo de la rama antero-superior o superoanterior. Y este mismo paciente posteriormente cambió el eje y dio la R positiva en D3 y ya BF me indica que ahora se bloqueó la rama inferoposterior. Entonces es un paciente que está muy complicado porque realmente tiene un bloqueo trifascicular y estos pacientes pues, hay que ponerles con prontitud un marcapaso o pueden desencadenar una arritmia por fibrilación ventricular. Me parece que es la última transparencia y bueno, pues quiero agradecerles su atención y como pueden ver el electrocardiograma, si vamos por partes o ciertos detalles, realmente no es complejo y nos da muchísima información en muchas cardiopatías. Y repito, es una herramienta muy valiosa y un descubrimiento, recordando al doctor Einthoven, que a los cardiólogos por más de 100 años ha ayudado de una forma pues, muy importante en el diagnóstico de diferentes cardiopatías. Por su atención, muchas gracias. Bien, Doc, pues no tenemos preguntas y comentarios por parte de la audiencia. De ser así, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión el día de hoy. A nombre de Universidad Leve damos nuestro reconocimiento y felicitación por esta participación e invitamos a todos nuestros asistentes a que estén atentos a las próximas sesiones. Hasta la próxima.